Daniel capítulo 4. Siempre antes de presentar nuestras peticiones es bueno que conozcamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que uno le solicite, le ruegue. Y eso lo hacemos por medio de la Biblia, de lo que Dios nos da, de esas instrucciones de vida. Así que vamos a ir todos, por favor, a Daniel, el capítulo 4, el cual nos corresponde hoy, y vamos a estarlo viendo no solamente hoy, sino otros miércoles más. Así que vamos a hacer la lectura. Concentrémonos, que es un poco extensa. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y estando en mi cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por lo cual di un decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y declaré el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y declaré el sueño delante de él, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas eran las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo estaba mirando, y aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y se veía desde el extremo de toda la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Yo estaba mirando en las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desgajad sus ramas, quitad su follaje y desparramad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón para que no sea corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decisión de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, que lo da a quien él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás su interpretación, porque todos los sabios de mi reino no pudieron darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estuvo atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te espanten el sueño ni su interpretación. Respondió Beltsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se ha hecho fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo y se veía desde toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte.
Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el extremo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás empapado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Y lo que dijeron de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol significa que tu reino se mantendrá firme después que entiendas que el señorío está en los cielos. Por tanto, oh rey, mi consejo te sea grato, y rompe con tus pecados haciendo justicia, y con tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, por si pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mientras paseaba por el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es señorío sempiterno, y su reino de generación en generación, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra de Dios. Qué capítulo, ¿verdad? Qué historia, ¿no? Bueno, Daniel 4 es una de las historias más sorprendentes y notables de la Biblia. Daniel 4 es un testimonio público que da uno de los reyes más grandes que hubo en la historia, donde él mismo narra su orgullo, él mismo narra su humillación y narra su conversión final al gobierno de los cielos. Por cierto, la vida de Nabucodonosor hasta antes del capítulo 4 fue una vida de grandezas, de gloria, de conquistas, de victoria. Conquistaba pueblos tras pueblo y prácticamente se apoderó de todo el Mediterráneo, de todas las naciones que se encontraban allí, incluso de la parte norte del continente africano. Así que este era un hombre admirado por todos, fuerte, inteligente, rico, grande, y su grandeza fue tanta que su corazón se
exaltó. A los pies de este rey se inclinaban los representantes de todas las naciones. Las riquezas del mundo iban a Babilonia. Incluso la erudición más grande se encontraba allí en su reino. Todo, o sea, realmente bajo el gobierno de este hombre hubo mucha prosperidad. Y cuando estaba en la cúspide, en el punto más alto, el soberano de toda la tierra lo humilló y lo redujo a lo más bajo. Así que ya de entrada, solo con la lectura de Daniel 4, podemos decir que esta es un capítulo y una enseñanza de advertencia para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque si hacemos que nuestra felicidad dependa de algo menos que del cielo, invitamos a la destrucción. Si se dan cuenta, en el capítulo 1, 2 y 3, el personaje principal prácticamente era Nabucodonosor. Bueno, él va a ser el personaje central hasta este capítulo. En los primeros 3, él era una amenaza para el pueblo de Dios. Él estaba retando el gobierno de Dios. En este capítulo ya no hay ninguna amenaza, excepto que supongo que interpretarle a Nabucodonosor el significado del sueño para alguien que deseaba continuar avanzando en la carrera en medio del gobierno babilónico no iba a ser aparentemente algo muy bueno. Pero aquí en el capítulo 4 llegamos al clímax de la idea central que viene desarrollando nuestro autor, que es ¿cuál? El reino de Dios y su soberanía sobre los reinos del mundo. Y es algo que ya hemos visto en cada capítulo. En el capítulo 1 vimos la soberanía de Dios sobre las naciones y las personas en la forma como Él le dio sabiduría a Daniel y a sus amigos, como Dios los bendice para que ellos sobrevivan al intento de influencia mundana de Babilonia sobre ellos. Y allí vimos cómo Dios se muestra soberano al preservar a su pueblo en pureza espiritual en medio de una tierra extraña, perversa, idolátrica y mundana. En el capítulo 2 vimos la soberanía de Dios en el sentido de que solo Daniel, por el Espíritu Santo, pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor y dejó en vergüenza al resto de los magos. Solo él pudo interpretarlo, la soberanía de Dios. Y en el 3 vimos la soberanía de Dios al preservar las vidas de Ananías, Misael y Azarías de la furia de este idolátrico rey, de la envidia del cuerpo de gobernantes y especialmente del horno de fuego. En el capítulo 4 vamos a estar viendo cómo la soberanía de Dios humilla al reino más grande de este mundo. Y nos vamos a enfocar en 4 aspectos principales que yo veo aquí. Bueno, he titulado toda esta serie Dios humilla a los reinos divinizados, cómo Dios obra en el corazón. Y esto nos muestra que voy a hacer un enfoque muy particular de este capítulo 4, en el cual quiero mostrarles cómo la soberanía de Dios opera en el hombre cuando Dios quiere convertirlo.
En el caso de Nabucodonosor, no me atrevería a hablar de una conversión de salvación, pero sí una conversión en el sentido de reconocer que el Dios de Israel es el Dios altísimo, aunque muchas de las cosas que él dice aquí parecieran indicar una conversión real. Así que nos vamos a concentrar en 4 aspectos. Primero, vamos a estar estudiando hoy que Dios hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. 2, para que podamos hacer esa confesión, Dios persigue el pecado raíz que el hombre tiene, y este es el orgullo. Dios persigue el orgullo. Tercero, que Dios debe quebrantar al pecador orgulloso y doblegar su altiva voluntad antes de que el hombre pueda hacer una real y verdadera confesión del señorío y la soberanía de Dios. Y cuarto, vamos a estar viendo que la verdadera confesión del señorío de Dios siempre va acompañada del verdadero arrepentimiento. Así que esto es lo que vamos a estar enfatizando en el estudio de nuestro texto. Hoy nos vamos a enfocar en el primer aspecto. Dios hará que todas las rodillas se doblen y toda lengua confiese que Él es el Señor. El capítulo lo escribe el rey y empieza con una confesión pública del rey, sin miedo, se lo confiesa a todo el mundo. Esto es asombroso. La experiencia que este rey tuvo fue tan magnífica, tan impactante, que él no tiene temor ni vergüenza de escribirlo, no a cualquiera, no a los que estaban cerca de él, lo escribe para todo el mundo, que todo el mundo reconozca lo que él tuvo que reconocer con humildad: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Miren los versos 1 al 3, revisémoslo una vez más. Nabucodonosor, rey, aquí está identificándose el remitente, y luego describe a los destinatarios. ¿A quiénes? A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Luego viene el saludo acostumbrado: paz os sea multiplicada. Y luego viene el objetivo por el cual él escribe esta epístola pública. Conviene, es bueno, es loable que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo, y aquí habla de Yahvé, el Dios de Israel, ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Así que al examinar este capítulo, quiero enfatizar que independientemente de las conclusiones que usted saque respecto a la confesión de Nabucodonosor, lo que tenemos en este pasaje es un bosquejo del proceso del arrepentimiento. Vemos a Dios lidiando, trabajando con los problemas del corazón que impiden que las personas se arrepientan, que reconozcan quién es Dios. Nosotros vemos aquí a Dios persiguiendo a un alma hasta que se ocupa de los pecados principales que están bloqueando que Él pueda ver y hacer la confesión y el arrepentimiento delante de este Dios que gobierna sobre todos.
Y vemos a un alma de una u otra manera pescada por su gracia, como le dijo Cristo a Pedro: os convertiré en pescadores de hombres, pescadores de alma. Y vemos cómo la gracia de una u otra manera lleva a este rey a mostrar cierto arrepentimiento y confesar el señorío de Cristo. Así que hay muchas verdades espirituales y prácticas que uno puede aprender del capítulo 4 con respecto a la doctrina del arrepentimiento. Así que en primera instancia quiero decirles que entre los versos 1 al verso 18 encontramos algo de la confesión que todo hombre que desea ser salvo debe hacer respecto a la soberanía de Dios. En este escrito abierto del rey, él está enviando esto a todas las naciones, explicándoles o contándoles su testimonio de conversión, diciéndole a las naciones cómo el Dios Altísimo obró en él. Bueno, y con todo esto de este sueño, ¿verdad?, que él tuvo. Y en estos primeros 18 versículos aprendemos de una forma particular que Dios hará que toda rodilla se doble delante de Él, a las buenas o a las malas, y que confiese que Él es el Señor. Muchos no lo confesarán en vida, pero tendrán que confesarlo cuando Él venga como Rey de reyes y Señor de señores, delante del cual tendrá que doblarse toda rodilla, quiéralo o no. Cuando vean la grandeza majestuosa del Cordero que viene con su furia, entonces ellos tendrán miedo. Sus rodillas temblarán y tendrán que reconocer que Él es el Rey de reyes. Cuando usted pasa por el capítulo 4, no sé si se pregunta, pero ¿cómo es posible que un rey pagano haya escrito esto? Esto es un tratado de teología propia. Nabucodonosor, siendo un rey pagano, pudo escribir algo sobre la soberanía de Dios que la mayoría de cristianos colombianos no entienden. ¿Cómo es posible que un rey escribiera esta carta tan llena de frases bíblicas? Bueno, posiblemente él consultó con Daniel, ¿verdad? Y él pudo guiarlo, pero realmente quien escribe es él. En los versos 2 y 3 que ya hemos visto, hay una confesión, ¿cierto? La confesión es que el Dios de Israel es el Dios Altísimo. La confesión reconoce que Él es el soberano sobre toda la tierra. Oigan, piénsenlo bien, ¿quién es el que dice esto? Bueno, es un rey que era el rey más grande del mundo en su tiempo. Un rey tan grande que él mismo se consideraba Dios. Ya lo hemos visto en el capítulo 3. Manda hacer una estatua. Él quiere que lo adoren, que las naciones lo vean como un Dios. Y él aquí está diciendo que el Dios de un pueblo insignificante, que por cierto es un pueblo vasallo de él, es el Dios Altísimo, el más grande. Esto es sorprendente cuando el Espíritu opera misericordiosamente y poderosamente en el alma del pecador, por muy adverso que haya sido él a Dios, por muy malo y perverso que sea y por muy rico este hombre, cuando la gracia del Espíritu opera en él, tiene que decir como Saulo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Tú eres el Señor. Nabucodonosor, un hombre politeísta, un hombre que confiaba en sus dioses,
que pensaba que sus dioses eran los más fuertes, incluso más que el Dios de Israel, porque según él le dieron la fuerza para vencer no solamente al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel. Era lo que pensaba él. Y en los versos 4 al 7, él mismo nos cuenta la historia del fracaso de los magos al interpretar su sueño. Miren los versos 4 al 7. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y estando en mi cama las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron, por lo cual di un decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y declaré el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Solo voy a mencionar aquí 3 cositas breves. 1, ¿necesitaba realmente Nabucodonosor que le interpretaran el sueño? ¿Acaso el vigilante, que es la forma como él llama a los seres angélicos, son a los que él llama aquí vigilantes, ¿acaso el vigilante no le dio la interpretación? Claro que sí. Miren el verso 17. La sentencia es por decisión de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, que lo da a quien él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor era un hombre inteligente, entrenado en la sabiduría babilónica, en la interpretación de sueños. Él no necesitaba yo sé que no conocía ciertas cosas, como este tema de los vigilantes. ¿Quiénes eran ellos? Y algunos detalles del sueño, pero la interpretación general el ángel se la dio. ¿Por qué busca él a los magos para que se lo interpreten? Porque él quiere ver si hay otra posibilidad de interpretación. Él está aterrorizado. Él sabe que es él. ¿Y por qué los magos no le interpretaron el sueño? A diferencia del otro sueño que Daniel interpretó, ese sueño era fácil de interpretar, no en todos los detalles, pero en su generalidad sí. Él es ese árbol, va a ser cortado, no le quitarán el reino, eso es claro. Estos eran hombres expertos en la interpretación de sueños. Ellos posiblemente conocían la interpretación, pero no se querían meter en problemas. O sea que eran sabios, ¿no? Por lo menos eran inteligentes, porque siendo este rey como era él, posiblemente la interpretación iba a costarles la vida. Y los magos son inteligentes. Ellos saben que el rey confía en Daniel. Ellos saben que este rey tiene la certeza que Daniel le va a decir la verdad, que él no tendrá miedo. Y este es un testimonio del reino de Cristo en medio del reino del mundo. Y cuando él llama a Daniel, otra particularidad que quiero que observemos en este texto es la confianza que él tiene en que Daniel le va a interpretar bien y no tendrá miedo de decirlo, pero a la misma vez el rey le tiene cierto miedo a Daniel. Y esto se percibe en que él insiste en el nombre Belsasar. O sea, ¿qué necesidad tenía él de repetirlo? Bueno, porque Belsasar es uno de sus dioses personales. Y él no quiere mencionar el nombre Daniel, que significa Dios es el que juzga,
porque él sabe para dónde va el sueño. Él prefiere que su Dios lo guarde. Y entonces miren lo que dicen los versos 8 y 9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Miren, aquí hay miedo, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. No menciona al Dios de Israel, no quiere mencionarlo, tiene miedo. Y declaré el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y no de Dios, de Yahvé, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí hay miedo. Quiero más bien que me interprete el sueño, no aquel cuyo nombre significa él o Elohim es el juez o el que juzga, sino más bien aquel a quien yo puse Belsasar, que es el nombre del Dios que me protege de cualquier influencia de Daniel o de su Dios. Estas son particularidades que uno puede ver aquí. Ok. En la sesión próxima, en el estudio próximo, vamos a estar viendo la interpretación del sueño, pero mientras tanto quiero mostrarles dos cosas particulares más. Uno, ¿cuál es el propósito de este sueño? Que se nos deja ver allí. Bueno, el propósito de este sueño, que luego Nabucodonosor lo entiende, es provocar en él una confesión respecto a la soberanía del Dios de Israel, que él no es solamente Dios de una nación, sino que él es el Dios que controla todas las cosas. El propósito de este sueño es hacer que este rey pagano doble sus rodillas ante el Señor Dios Yahvé. Y obviamente, ese sueño no se limitó solamente a provocar eso en el rey, no. El Espíritu de Dios permitió que este capítulo, escrito por un rey pagano, quedara consignado en la palabra inspirada de Dios con el fin de que sea un testimonio para los hombres en todos los tiempos de que el Dios verdadero, cuando decide humillar a un hombre para alcanzarlo con su gracia, Dios lo alcanzará, no importa quién sea y de las formas que solo Dios puede hacer. Así que Nabucodonosor no necesitaba que Daniel le indicara cuál es el propósito del sueño. El ángel mismo se lo da, provocar en él una confesión clara de la soberanía del verdadero Dios, como ya lo hemos visto en el verso 17. ¿Y quién era la persona en el mundo que menos interesada estaba en hacer este tipo de declaración? El rey Nabucodonosor. Pero quiero decir algo más ya para terminar esta parte. Yo creo, y algunos más creen, que en parte Nabucodonosor quiere que Daniel le interprete asertivamente y correctamente el sueño y no sus magos, porque él tiene una perspectiva pagana de la soberanía de Dios, especialmente de la providencia de Dios. Es decir, si mi Dios me reveló en sueño lo que el Dios Altísimo o el Dios más grande quiere hacer, y yo entiendo y comprendo bien qué es lo que Él quiere hacer, entonces tal vez yo pueda hacer ciertas maniobras
y adelantarme a lo que ese Dios quiere realizar conmigo y trastornar un poco sus planes. Él está viendo la providencia de Dios como un Dios ajedrecista. Si él sabe por medio del sueño y de la interpretación cuál es el próximo paso que Dios quiere dar, él se adelanta a ese paso y entonces frustra los planes de Dios. Usted sabe que hay escritores cristianos que cuando hablan de la providencia o la soberanía de Dios lo han puesto como el gran ajedrecista, y que usted tiene la capacidad de hacer ciertos cambios y que esos planes se frustren. Pero ¿cuál es la opción que Daniel le da al rey luego que le interpreta el sueño, que lo vamos a estar viendo después? ¿Cuáles son las únicas dos opciones cuando nosotros entendemos la providencia de Dios que ha determinado hacer algo con nosotros, algo adverso? Miren lo que dice el verso 27. Por tanto, oh rey, mi consejo te sea grato y rompe con tus pecados, haciendo justicia, y con tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, por si pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Mire, cuando Dios anuncia su voluntad, siempre solamente hay dos opciones. ¿Cuáles son? Sus amenazas se cumplirán si los hombres no se arrepienten, o si los hombres se arrepienten, las bendiciones de Él vendrán. No hay más. Él buscaba otra opción. Él estaba viendo miles de opciones. Voy a adelantarme al gran ajedrecista. Era una perspectiva pagana de la providencia de Dios. Cuando Dios ha dicho al hombre que vendrán sobre él juicios, lo único que le queda son dos opciones, no hay más. O se arrepiente y entonces verá las bendiciones del cielo, o continúa en su desobediencia y se conduce a la muerte. La visión cristiana de la providencia es contraria. La visión cristiana de la providencia de Dios dice: ¿cómo respondo de acuerdo con el mensaje que Dios me está dando? Si el mensaje de la providencia es arrepiéntete, ¿cómo puedo arrepentirme de manera que reciba la bendición del cielo, que honre a ese Dios que me manda al arrepentimiento? Hay muchas lecciones que se pueden sacar de este capítulo 4, que es uno de los capítulos que sirve de fundamento bíblico para nuestra doctrina reformada de la soberanía de Dios. El miércoles próximo vamos a estar viendo cómo, para confesar la soberanía de Dios, para confesar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, se requiere que Dios persiga y mate el pecado raíz de todo hombre, que se llama orgullo. ¿Quieres aprender a mortificarlo? Te espero el próximo miércoles. Y concluyo diciéndote esto, unas aplicaciones breves. Hemos estado orando por la conversión de nuestros cónyuges, hijos, familiares. Bueno, no ceses nunca. Ora hasta cuando veas su conversión. Pero ¿no te parece que entre más le suplicas a Dios que tenga misericordia y los convierta, parece que prosperara más económicamente y a ti te está yendo mal? Y entonces ellos crecen en arrogancia, crecen en incredulidad. No ceses de orar, aunque te vean como la cenicienta de tu casa. Recuerda esto: el Dios soberano que guía todas las cosas al cumplimiento perfecto de su voluntad
hizo que tú te interesaras por la conversión de tu esposo, de tu esposa, de los familiares. Dios fue quien puso eso en tu corazón, que ores por su conversión, por su salvación, y esas oraciones puede que un día sean usados por Dios para derribar la altivez de esos corazones orgullosos. No ceses, no ceses. Y si Dios así lo estableció en su decreto electivo, un día Dios los va a traer a la fe salvadora, al arrepentimiento, y en ocasiones Dios lo hace produciendo cosas terribles como las que les trajo a Nabucodonosor. Pero no temas, sigue orando. Dios gobierna desde el cielo, Él tiene el control de todas las cosas. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias. Gracias por este maravilloso libro y gracias por estas lecciones que tú nos das para nuestra alma. Condúcenos, oh Dios, siempre reconocer en nuestras vidas que tú eres el Dios que gobierna sobre todas las cosas, así las cosas no marchen bien, y que nuestros corazones nunca se llenen de orgullo, sino que doblemos nuestras rodillas delante de aquel que ha sido puesto por el Dios Altísimo como Señor de señores, Rey de reyes, cuyo nombre es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.